Dios te bendiga grandemente. Bienvenido a este espacio de estudio de la palabra de Dios, donde juntos nos reunimos con el único propósito primero de dar la gloria al Señor Dios Todopoderoso y que nuestra vida sea como una vasija para sus principios. Si ya estás en línea, por favor, vamos a compartirle el link a alguien que necesite sabiduría especial para vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Y si tú ya estás aquí, te invito a que apartes el tiempo de manera intencional, que vayas y busques la Biblia o tu aplicación de la Biblia, abras tu cuaderno de apuntes o tu blog de notas y vamos juntos a aprender de la poderosa palabra de Dios. Espérate que estoy enviando el link a una persona que quiere estudiar con nosotros. Listo. Vamos a hacer una palabra de oración, aquel que nos puede guiar para poder nosotros aprender de la poderosa palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, tú que eres bueno y lleno de misericordia, te suplicamos que nos ayudes a vivir la vida que a ti te agrada por el bien nuestro, Dios. Que tu Espíritu Santo, que el Espíritu Santo de Dios moldee en nosotros la persona de Cristo, que nos ayude a vivir en armonía al plan que tú has trazado para nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Vamos a seguir nuestro estudio. Hoy vamos a ver lo que nos ocupa en este día. Bienvenido usted que se está sumando. Nuestro propósito es que usted sea edificado con la palabra de Dios. Ese es el motivo del estudio, esa es nuestra misión a alcanzar. A eso nos dedicamos, en eso perseveramos, que usted sea edificado en la palabra de Dios. Y este estudio en particular que estamos llevando, acuérdense ustedes que se llama Transfórmame. Y es como una súplica de nuestra alma delante de la presencia de Dios. Ser transformados a lo que Dios quiere en nosotros. Este ya es nuestro cuarto estudio. Hemos avanzado en esto. Vamos a repasar qué hemos visto. Lo más importante que hemos visto es que se requiere una transformación. Y la transformación no viene si no hay autoconfrontación. ¿Autoconfrontación con qué? Con lo que estoy haciendo, confrontarlo con la palabra de Dios para poder ser corregido. Es como la transformación viene de la palabra metamorfosis. Necesito ser mudado en una persona, en otra persona que esté acorde a los principios de Dios por nuestro bien. La vez pasada vimos algo que se llamaba el desafío del amor. En última instancia, este es el objetivo último de la vida del cristiano y de toda persona. Que podamos amar a Dios sobre todas las cosas y que ese amor se exprese en obediencia a su propósito, a sus planes, a su voluntad, pero también que podamos amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso lo vimos. Y vimos que el éxito a la manera de Dios es cumplir con lo que Dios demanda, no con lo que yo creo que es el éxito. Y este es el mayor proceso de transformación que podemos tener, que nuestra alma aprenda a amar a Dios. Y eso se exprese en amar a nuestros semejantes.
Eso fue lo que vimos la semana pasada. Vamos a ver qué nos ocupa hoy. Bíblicamente podemos cambiar. Eso es lo que nos ocupa hoy. La Biblia dice, la necedad está adherida al corazón del muchacho. ¿Qué quiere decir? Que desde que nosotros nacemos, hay en nosotros una inclinación a hacer las cosas mal y en desobediencia. Y necesitamos aprender a hacer las cosas bien, a la manera de Dios. Por eso la Biblia dice, en el proceso de evangelización, la gran comisión de la iglesia, de los que han conocido a Cristo, es este. Este es el proceso. Que vayan y prediquen el evangelio a todas las personas que estén en sus caminos. Una vez le prediquen el evangelio, el que crea, el que el Espíritu Santo lo lleve a convencimiento, que sea bautizado. Por eso el bautizo es para las personas que creen, que tengan uso de razón y que puedan creer en el mensaje del evangelio. Y después de que sean bautizados, dice, enséñenle a guardar todas estas cosas. ¿Qué son todas estas cosas? Que aprendan a vivir a la manera de Dios. Que cumplan con lo que Dios requiere de sus hijos. Pero, y esa es la vida que Dios quiere para nosotros, y en última instancia será una vida abundante. Será una vida gozosa, será una vida en paz, será una vida fructífera, será una vida que realmente avance en los propósitos de Dios. Pero el hombre ha buscado sentido a su existencia siempre, en la filosofía, en la epistemología, en el humanismo, en la ciencia, pero solamente la palabra de Dios identifica las causas de los males del alma y da las soluciones. Solamente la palabra de Dios es el manual que no falla, que fue inspirada por Dios, más de 60 autores, 1900 años, desde el primero hasta el último escritor de la Biblia, y siempre ha sido infalible y permanece firme. Y es un método probado para llevar la vida de paz, de armonía, de comunión con Dios, que el mismo Dios demanda de sus hijos. ¿Qué vamos a estudiar hoy? El tema se llama Bíblicamente puedes cambiar. Vamos a avanzar. Este texto lo vamos a memorizar. Vamos todos juntos a la vez. Mi hermana B, Dios te bendiga. Vamos juntos. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Vamos nuevamente a repetir nuestro texto a memorizar, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Dónde está? Efesios 2, 8 y 9. ¿Qué nos habla nuestro texto a memorizar? Que somos salvos por la fe en Jesucristo, salvos de condenación eterna y salvos del pecado circundante en este mundo y de las consecuencias del pecado en este mundo. Efesios 2, 8. Vamos más adelante. ¿Cuál es la decisión? ¿Por qué somos salvos? Ayúdeme a alguien. ¿Quiénes son salvos? Los que tienen fe en el sacrificio de Cristo. Un Dios santo, santísimo, en extremo, y una raza caída por la rebelión del corazón de los hombres desde el inicio,
no podían juntarse. Entonces Dios manda a Cristo, su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea por la fe no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esto, ¿quién hace esta obra en nosotros? El hombre por naturaleza no tiene la capacidad de acercarse a Dios. Dios envía a Jesucristo acercándose a los hombres. Y el Espíritu Santo obra en nosotros esa fe, ese arrepentimiento, ese volvernos a Dios en la persona de Cristo. Es el Espíritu Santo que nos lleva a aceptar el sacrificio de Cristo. O sea que Dios nos busca para acercarnos a Él en su amor, porque de tal manera nos ha amado que dio a Jesucristo en rescate por nuestra alma. O sea que la salvación es una obra meramente de iniciativa divina. Dios nos ama con amor eterno y nos busca como el pastor busca a su oveja perdida. Una vez estamos en Cristo Jesús, tenemos que aprender a vivir de la manera conveniente para Dios, primeramente, y para que nuestra alma experimente la paz de la salvación, el gozo de la salvación. Vivamos en esa armonía con el plan de Dios, con sus propósitos. Veamos el obrar de Dios, los consuelos de Dios, el proveer de Dios, todo lo que Dios tiene para nosotros, aún en medio de los procesos de la vida, de los procesos de salud, de los procesos económicos, podernos sentir acompañados por Dios y en plena comunión. ¿Cómo es eso, pastor? Una vez llegamos a Cristo por la fe, porque por gracia somos salvos, y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 al 9, una vez llegamos a Cristo, comenzamos a aprender a vivir a la manera de Cristo. Es lo que agrada a Dios. Cristo es nuestro modelo a seguir. Tenemos que ser transformados de tal manera que nosotros menguemos y que Cristo crezca. Que nada de las cosas del camino de la vida nos distraigan, que nuestra adoración sea genuina. Y una de las adoración genuina es rendir nuestra vida, nuestra voluntad, nuestras decisiones, nuestras acciones a la voluntad de Dios. Pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces, Dios nos dejó un legado que es el manual del humano, de la persona, que es la palabra de Dios. En el Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa palabra camino es la vida, el camino de la vida. En el camino de la vida hay como valles oscuros donde a veces nuestra mente está nublada, nuestra vista está nublada, nuestra esperanza es perdida. Y la palabra de Dios es como una lámpara, alumbra cuál es el camino a seguir. Los que se dejan alumbrar por la palabra de Dios llevan una vida abundante y en abundancia y en comunión con Dios, que es lo principal. Una vez estamos en Cristo, ¿cuál es la decisión más importante que yo debo tener? Todos los días nos vemos abocados a decisiones, desde si me levanto, no me levanto, o a qué hora me levanto, busco de Dios, si oro, si leo la Biblia, si voy a trabajar, todos son decisiones en la vida. Es más, la vida es un cúmulo de decisiones, y la vida que tienes ahora es el resultado de las decisiones que has tomado. De todas esas decisiones hay una prioridad. ¿Cuál es la decisión más importante de la vida? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Dentro de ese gran tema, bíblicamente puedes cambiar. ¿Cuál es la mejor decisión de la vida? La decisión más importante de la vida es seguir fielmente el plan de Dios para tu vida, tal como está revelado en la Biblia. Es esa lámpara que ilumina mi camino.
el que Dios ha trazado para mí. Esta decisión va a impactar mi vida diaria y mi destino eterno. Si yo vivo con mansedumbre, con sometimiento, con obediencia a lo que Dios ha establecido para mí, eso me va a llevar a que yo tenga una vida agradable ante Dios. Y no solamente ante Dios, sino que yo pueda disfrutar de la vida en Dios. Si no, todo el tiempo voy a estar resistido por Dios. En la vida, uno tiene que aprender a recortar lo secundario y colocar énfasis en lo fundamental. No hay tiempo de hacer muchas cosas. Nuestro tiempo es limitado. Y mientras estemos vivos, dice el libro de Eclesiastés, hay esperanza para todo aquel que está en el reino de los vivos. Y nuestra mayor esperanza es ser transformados de acuerdo al modelo que Dios nos fijó en Cristo Jesús, que dijo: hacer tu voluntad, oh Padre, he venido. Entonces, ¿cuál es la mayor decisión que debo tomar en mi vida y en el día a día? Hacer el plan, seguir fielmente el plan que Dios ha trazado para mí. Eso va a tener consecuencias en mi diario vivir, ya sea que lo haga o que no lo haga. Vamos a estudiar estos textos. Galán, Dios te bendiga. Dios es un Dios maravilloso que nos guía qué debemos hacer. Siempre nos dice qué debemos hacer. Los hombres hacemos énfasis, pero en esos énfasis están sobre fundamentos volátiles. La palabra de Dios es un fundamento firme. Salmo 119, 65 dice así: ayúdeme usted ahí a buscarlo y si lo tiene, colóquelo en la caja de comentarios para que mis hermanos lo lean. Dice así: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Vamos a estudiar un poquitico este texto, no vamos a profundizar en él. La mayor necesidad del alma después de la salvación es la paz. Por eso yo les he enseñado en la iglesia este texto, Job 22, 21. Vuelven a amistad con Dios, eso nos da la salvación. Dice, vuelven a amistad con Dios y tendrás paz. Solamente cuando somos amigos de Dios, cuando estamos amistados con Dios, experimentamos verdadera paz. Vuelven a amistad con Dios y tendrás paz, y de la paz vendrá todo tu bien. No hay bien fuera de la paz de Dios. Ya no importa que tengas, si no tienes paz en tu corazón. Pero no importa qué estés pasando, si la paz de Dios está en tu corazón, las cosas dentro de ti van a comenzar a cambiar y a tu alrededor van a comenzar a cambiar. El fracaso de la humanidad está en buscar la bendición antes de buscar al Dios que bendice. El Dios que bendice es la única fuente de paz. Vuelvan a amistad con Dios y tendrás paz. Es la única fuente de paz que puede hallar tu alma. Y quienes tienen mucha paz, acuérdense que hay un manual de vida para los hijos de Dios y es la palabra de Dios. Y es como una lámpara que ilumina mi camino, y el camino es la vida. Ilumina mis tinieblas, ilumina mis sombras, ilumina las sombras, es la peor parte mía. Es lo que está en contraposición a la voluntad de Dios. La palabra de Dios lo ilumina. Más tarde vamos a ver cuál es el sentido de que sea iluminada esa sombra de mi alma. Mucha paz tienen los que aman tu ley.
¿Cuántos de nosotros queremos tener mucha paz? ¿A cuántos nos falta mucha paz? ¿Cuántos tenemos muchos conflictos y muchos problemas? ¿Cuántos? Muchos de nosotros tenemos conflictos y problemas. Aquí está la solución. Ame la ley de Dios. Ame los estatutos de Dios. Ame la palabra de Dios. Comience a leerla y a ser corregido para que tenga mucha paz. ¿Cómo? Una pregunta, mis hermanos. ¿Cómo tengo yo mucha paz? Se la dejo en el tintero para que me la contesten. Sigo más adelante. Entonces, Proverbios 1:33 dice así: mas el que me oyere, está hablando la sabiduría, habitará confiadamente. Esto habla de tranquilidad, de reposo. Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Vamos a hacer una antítesis de este texto. El que no oye no puede estar confiado, no tiene tranquilidad y siempre tiene temor del mal. El que no oye la palabra de Dios. Pero el que oye la palabra de Dios habitará confiado, no importa cuál sea tu situación, habitarás confiado, vivirás tranquilo y no vas a tener temor del mal. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. ¿Por qué es tan importante tomar la decisión de entender cuál es el plan de Dios en la Escritura y comenzar a seguirlo? Voy a habitar confiado, voy a estar tranquilo, no voy a tener temor del mal y voy a tener mucha paz. Bueno, vamos más allí. En Mateo 6:25 al 34, este texto viene de la boca de Cristo. Este texto se conecta con el texto de Mateo 5, que son las bienaventuranzas, que dice que en medio de los procesos de la vida podemos conseguir esperanza en Dios. En medio de las torpezas nuestras, nuestra falta de transformación, nuestra falta de obediencia, la torpeza del corazón nos mete en problemas. A pesar de eso, podemos conseguir esperanza en Dios. Este texto que está en Mateo 6:25 al 34 habla del afán, el afán. Mire, hermanos, cuando yo no tengo un horizonte claro, una dirección clara y un sentido claro de las cosas, voy a vivir en unos afanes y hago que hago, y discúlpeme el término, es como el perro dando de la vuelta, persiguiendo la cola. En la ingeniería se utiliza un concepto para abordar cualquier problema. Es dirección, sentido y magnitud. Todo eso habla de proporciones. No voy a profundizar en eso. Pero la dirección es qué es lo que debo hacer. Y cuando yo escojo qué es lo que debo hacer, me transformo, porque si estoy haciendo lo contrario, tengo que dejar lo que estoy haciendo y comenzar a hacerlo de Dios. Eso se llama dirección. ¿Qué es lo que debo hacer? El sentido. Hay personas que están en la dirección correcta, pero en sentido contrario. Ejemplo, alguien puede conocer el evangelio y estar haciendo su voluntad. Está en la dirección correcta, en el sentido contrario. Es como Jonás, va en contra de lo que Dios quiere expresamente para él. Y la magnitud. ¿Qué es una magnitud? Es esos momentos de sabiduría que debo tener para hacer las cosas. Se habla de proporcionalidad. Cuándo hablar, cuándo no hablar, qué decir, qué no decir.
aprovechar el tiempo, aprovechar la juventud, aprovechar las fuerzas, aprovechar los recursos, tomar las decisiones sabias, decir sí cuando hay que decir que sí, decir no cuando ves que las cosas no son para ti, no son para Dios, y dejar de perder el tiempo. Esto implica magnitud. Y de eso habla este texto, del afán y la ansiedad. ¿Cuándo se mitigan los afanes de este mundo y la ansiedad? Cuando descansamos en Dios a través de su palabra. Mire usted lo que dice Mateo 25:34. Por tanto les digo, hablando Cristo, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo, por qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de nosotros podrá, por mucho que usted se afane, añadir a su estatura más? ¿Quién podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no haga mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No se afanen, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial que tenéis en el cielo, Padre Celestial sabe de qué tienen necesidad. Saben que tienen necesidad de todas estas cosas, más buscar, mire este texto, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no nos afanemos por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Y mire esto, basta a cada día su propio afán. ¿De qué nos habla este texto? De los afanes y las ansiedades de la vida, de los valles del alma, de los sufrimientos del alma. Unos por continuidad, otros por torpeza en nuestro corazón, otros por injusticia a causa del pecado y la maldad en el corazón de los hombres. Pero todos estos valles del alma generan ansiedad y afanes. Hermanos, si no somos transformados a la manera de Cristo, vamos a sucumbir ante los afanes. Vamos a vivir saltando de un lugar a otro, huyendo sin que nadie nos persiga, buscando la satisfacción de los hombres, buscando el provecho de los hombres, buscando agradar a los hombres y que nos agraden a nosotros, y anteponiendo nuestro orgullo antes que la voluntad expresa de Dios. Y eso va a generar más afanes y más afanes y más ansiedad. Y Cristo le dice, tienen que transformar esa forma de pensar. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas que le están generando afanes y ansiedades van a ser añadidas. Es una forma de pensar transformada, renovada, nueva, cambiada. Es que pueda yo descansar en Dios. Pastor, ¿cómo puedo llegar a ese estado? Necesariamente te tienes que volver un lector practicante de la palabra de Dios y rogarle cada día al Espíritu Santo que te guíe por el camino de poder ser consolado por su palabra, por la palabra de Dios. Voy un poquito más allí. Marcos 8:34 dice así. Dice,
34 al 38 dice así: llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga, porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Miren, hermanos, aquí dice, hay una transformación donde nos llama a perder lo nuestro para ganar a Dios. Cuando pierdes el orgullo, ganas obediencia. Pero si retienes el orgullo, tu obediencia no es perfecta. Cuando pierdes el afán y la ansiedad, vas a ganar paz. Cuando pierdes tus argumentos de querer tener la razón, vas a ganar una tranquilidad, un gozo que no vas a experimentar de ninguna otra manera. Es mudarnos, es ser trasladados, ser transformados en nuestra manera de pensar. Yo necesito parecerme más a Cristo. Yo necesito arrepentirme de lo que estoy haciendo mal, pastor, pero yo no robo, no mato, no miento. Sí, hermano, pero de pronto tu orgullo, de pronto estás en la dirección correcta en el sentido contrario. Hijo de Dios, pero desobediente. En el sentido contrario, estás en el camino en sentido contrario, siendo resistido por el mismo dueño del camino. Esto habla de perder la vida, perder el orgullo, perder la pereza, perder la fobia a congregarse en la iglesia, perder la fobia a buscar consejería, perder la fobia a servirle a Dios. Pierda lo malo. O sea, hay que retener es lo bueno. Nosotros por naturaleza retenemos lo malo, el rencor, el resentimiento, las cicatrices del alma. Piérdalos, piérdalo. Esa es su vida, para que gane la vida de Cristo. Es una transformación que necesitamos, ganar la vida en Cristo Jesús. Bueno, voy un poquito más adelante porque el tiempo ha avanzado. Juan 3, 16 al 21. Este te lo debes saber, mi hermana y mi hermano. Juan 3, 16 al 21 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios nos amó desde la eternidad, mandó a Cristo a morir por tus pecados y por los míos. Si te arrepientes de tus pecados, aceptas a Cristo y crees, serás salvo. Y te dará una nueva vida. Bueno, sigue diciendo: porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, un mundo que era digno de condenación. ¿Por qué? Porque estaban apartados de Dios, pero Dios en su misericordia no mandó a Cristo para condenarlo, sino que para que el mundo sea salvo por Cristo. El que en él cree no es condenado. El que en Cristo cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no creyó en el unigénito de Dios, no creyó en Jesucristo. Y la paga del pecado es muerte en la eternidad, pero también es una vida de dolor y de angustia. Extraviados del camino, no podemos ser herederos de paz. Solamente podemos ser herederos de ansiedades, de la ansiedad y de los afanes. Porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
cuando dice los hombres, están hablando absolutamente de todos nosotros que tenemos una inclinación al mal, porque sus obras serán malas. Porque todo aquel que hace lo malo y aborrece la luz no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Mis hermanos, al llegar a la luz en Cristo Jesús, aprendemos de la palabra de Dios una nueva manera de vivir. Podemos comenzar a hacer cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. La Biblia dice así: aunque tus pecados sean como el carmesí, si te arrepientes, vendrán a ser como blanca lana. Esto habla de una transformación. Las cosas viejas pasan y aquí Dios nos da una nueva vida. Esto habla de una transformación. Dejar la antigua naturaleza, la inclinación al mal, el desorden, el caos de esta vida y comenzar a vivir a la manera de Dios. Esto habla de una transformación que está disponible para todos. Primero, los que no creen en Cristo son lejanos que se vuelvan cercanos y los cercanos que sean transformados por el poder del Espíritu Santo. Bueno, ya vamos a avanzar porque ya hoy no vamos a poder estudiar más. Ahora, ayúdenme en estudiar juntos este texto, segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Lo voy a colocar un poquito más amplio con el fin de que le tomes un pantallazo y lo puedas estudiar en casa. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Ya lo tomaste el pantallazo. Bueno, vamos a estudiarlo juntos. La Biblia dice: acuérdese que hay un camino que es la vida y hay una lámpara que ilumina ese camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera sobre todo el camino de la vida. Ya nos va diciendo qué hacer y qué no hacer. Tan importante es entender qué debo hacer como saber lo que no debo hacer. Un hijo, eso es un hijo mayor, un hijo adulto. No solamente cree en Dios, sino puede obedecer a Dios. Porque un hijo menor sabe quién es Dios desde su razón. Sabe filosofía y sabe la teosofía completa, la teología, los principios básicos, la doctrina. Pero es más diciente lo que yo puedo obedecer que lo que yo puedo saber. ¿Por qué? Porque no sea que yo esté honrando a Dios de labios, pero mi corazón esté lejos de Él. La palabra de Dios es como una luz que alumbra el camino de la vida. Eso lo dice Salmo 119. Que me dice dónde están mis baches, dónde está la maldad de mi corazón, porque hay una inclinación a hacer todo lo malo. Me recupero y vuelvo a lo malo, porque hay unos valles de odio, de rencor, de orgullo que se vuelven cíclicos y trato de salir cíclicos, porque puedo tener el diseño, el plan, el mapa hacia dónde ir, pero puede que no lo esté siguiendo, que es la palabra de Dios. Vamos a estudiar juntos este texto. La Biblia dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Quién inspiró la escritura? Dios. Y vamos a ver cuál es la utilidad de la palabra de Dios. Es útil, útil, no es un adorno, tiene un fin, sirve para algo, o sea, es útil. ¿Útil para qué, pastor? Ayúdeme, ¿para qué sirve la palabra de Dios? Para enseñar, ayúdeme, haz una lista aquí en la caja de comentarios, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, voy al 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, para perfeccionarnos, enteramente preparado. ¿Para qué?
para las obras que Dios tiene diseñadas para nosotros. Voy a leerlo todo seguido. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para las obras de Dios, para toda buena obra. Bueno, acuérdese que por obras no somos salvos. Efesios 2, 8 y 9, específicamente el 9. ¿Cuáles buenas obras habla aquí? Estando una vez en Cristo, Dios diseñó buenas obras para que andemos en ellas. Pero ¿cuál es el fin? Dios no va a ser cambiado por lo que yo haga o deje de hacer. Que yo le dé gloria a Dios, primero. Y segundo, que tenga mucha paz. Que no viva en la ansiedad ni en el afán. Y que pueda confiar en Él. Bueno, la palabra de Dios es la herramienta más útil que puedes conseguir para ser transformado, para llevar una vida de acuerdo a Dios. Pero ella comienza en unos escalones, enseñar. La Biblia dice, dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. No sé si usted se da cuenta que a un niño nadie le enseña a hacer cosas malas. Él es egoísta, él no le quiere prestar los juguetes al vecino, él le jala las mechas a los hijos, a los otros hijos, a los hermanitos. ¿Por qué cree usted que lo hace? Lo hace porque viene con eso en el ADN, en su idiosincrasia, en lo que es la persona, viene con una inclinación al mal. Entonces, ¿cómo aprendemos a hacer lo bueno? Tenemos que ser enseñados. El Espíritu Santo, la verdad, está dispuesto para enseñarte a hacer lo bueno. Dios tiene algunos siervos, tiene a tus padres, tiene al pastor, para que te enseñen a hacer lo bueno. Pero nadie puede ser enseñado si no tiene lo que llaman los pedagogos la metacognición, disponibilidad para aprender. Una cosa es la cognición, que es capacidad de aprendizaje. Otra cosa es la metacognición, que es una capacidad, y la metacognición es disponibilidad. Si usted no se coloca disponible a aprender la palabra de Dios, usted no va a aprender la palabra de Dios, va a vivir de culto en culto. Pero, por ejemplo, si usted no asiste al estudio bíblico, si usted no pregunta, si usted no se suma a un grupo de estudio, usted tiene capacidades para aprender. Eso se llama cognición, pero no tiene la disponibilidad por los afanes, por el trabajo, por el reloj, por el clima, porque la iglesia es lejos, por aquellas circunstancias. Para el que no quiere hacer, siempre va a existir la excusa perfecta. Pero si quieres hacerlo y te colocas disponible, la metacognición se colocó en movimiento. Mi hermano, la actitud hacia las cosas es el 90% del éxito de las cosas. Una persona que comienza a congregarse, una persona que comienza a preguntar de la escritura, que comienza a leer, la vida le es cambiada y transformada. Una persona que se coloca disponible al Espíritu Santo, una persona que dice, Señor, revélame tu voluntad y en ella andaré. Es una persona que es cambiada. Los otros viven en ciclos de ansiedades y de afanes. Nadie transforma su vida si no es enseñado. Y lo que voy a decir, lo voy a decir con un respeto grande, porque no soy digno de maltratar las ovejas del Señor. No debo hacerlo. Pero si no te estás congregando, tienes que corregirte y congregarte. Si eres de otra ciudad diferente a Pamplona, busca una iglesia de sana doctrina donde congregarte y ponerte disponible, colocarte disponible ante la enseñanza de la Escritura. Y si estás en Pamplona y asistías a una iglesia, ve a tu iglesia. Que tu carácter, el enojo, que el desánimo no te quite la disponibilidad de aprender de la palabra de Dios congregacionalmente. Y si no tienes dónde congregarte, corre por favor al altar. Y si te quieres venir a este lugar hermoso,
donde nuestro énfasis es aprender de la palabra de Dios, venga y congréguese en la iglesia cristiana Betel. Donde sea que decidas congregarte, que sea de sana doctrina, está bien, porque es una obediencia primera y el Espíritu Santo te irá guiando. Pero el primer paso hacia el cambio es corregirte, porque no estás exponiendo tu vida a la enseñanza de la palabra de Dios. Puedes vivir de canciones, de emociones, de consejitos, de cápsulas, de reels bíblicos, sí, pero si no eres expuesto de manera continua, sistemática, ordenada a la enseñanza de la palabra de Dios, tu alma se va a volver emocional. Un día está triste, un día está feliz, otro día quiere desertar, otro día quiere permanecer y va a estar dando vueltas en el desierto. Te vas a proponer cosas, pero no vas a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque el primer paso para que la palabra de Dios sea útil es que te dejes enseñar. Hay muy buenos pastores, hay muchos en las redes, pero el pastorado no puede ser a la distancia, tiene que ser una relación entre, como el pastor que ungía la oveja, la tenía que tener cerca. Tienes que estar expuesto a la enseñanza. Y mire, hermanos, la enseñanza es un bisturí en las manos del Espíritu Santo para transformarme el corazón. Esto se llama redarguir. La palabra es útil para enseñar. Una vez la palabra es útil para enseñar, comienza a redarguir. Por ejemplo, la Biblia dice, hijos. El hijo consentido avergüenza a su madre. Y esa afrenta de su padre. Porque un hijo mal criado con el tiempo, si los papás no lo corrigen, lo va a corregir el policía, el juez, el jefe, el patrón. Alguien lo va a corregir. ¿Por qué? Porque se sabía que era hijo, tenía el conocimiento, pero no fue redarguido. ¿Qué es redarguido? Por ejemplo, un cristiano que está en la iglesia, está en el camino correcto, en la dirección correcta, pero está en sentido contrario, no es redarguido, es enseñado, pero no, la enseñanza es para todos, o se escucha como una teoría más, o como una más, pero no es redarguido, no dice, oye, eso es para mí, yo tengo que ser corregido. Yo tengo, o sea, ese momento de conciencia es cuando el Espíritu Santo redarguye mi alma. Esa es la verdadera transformación. La enseñanza por sí mismo no transforma, si no permites que el Espíritu Santo te redarguya en tu alma. Es decir, oye, esa es la voluntad de Dios para mí. Lo que está enseñando el pastor es lo que me está pasando a mí. Ahora tengo que tomar acción, no me puedo quedar acá. La mayoría de cristianos aplauden el sermón, pero muy pocos lo llevan a la práctica. Y no es lo que yo sé, lo que me transforma, es lo que yo permita que el Espíritu Santo fije en mi corazón. Y eso se llama redarguir. La palabra de Dios es útil para enseñar, ayúdenme, para redarguir. Una vez se enseña, que es a nivel más básico, comienza a hacer dinámica. La enseñanza es estática, no se mueve. El que quiere tomarla, la toma. Listo, pero está disponible para todos. Pero una vez somos enseñados, yo tengo que abrirle la puerta al Espíritu Santo que mora en los hijos de Dios y colocarme disponible, ya no solamente metacognición para aprender, sino humildad de corazón para decir, sí, Espíritu Santo está conmigo, es redarguir. Y cuando yo digo, eso es conmigo, el siguiente paso es corregirme. ¿Qué es corrección? Corrección viene del mundo de la ciencia, cuando es calibrar, tomar lo que está corrido, lo que está en mala posición, lo que está desordenado y ordenarlo a lo que Dios quiere. Eso se llama corrección. Tus acciones han sido desordenadas, necesitas corrección. Tú eres un cristiano viejo en la iglesia, pero caprichoso, necesitas corrección. Estás en la casa armando bochinche, necesitas corrección. Si tu mente está desordenada, necesitas corrección. Si tu hogar es víctima de tus acciones, necesitas corrección.
Si has desperdiciado el tiempo que Dios te ha dado en esta vida, necesitas corrección. Pastor, ¿dónde está la corrección? Tengo que dejarme redarguir por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Tengo que dejarme enseñar la palabra de Dios y entender que ella solamente es útil para corregirme. Una vez soy enseñado, soy redarguido, soy corregido, necesito una instrucción. Muchos llegamos a Dios, pero no andamos en el camino de Dios. ¿La instrucción qué es? La instrucción es cuando el niño está aprendiendo a caminar y usted lo toma de la mano y lo va llevando. Y él da un pasito y se le aplaude 2 pasitos hasta que sale corriendo. La instrucción es cuando usted está aprendiendo a leer, a escribir, y la profesora le dice bolita, palito. Y después bolita y palito es la A. Y lo va llevando por esos estadios hasta que aprende el conocimiento. Podemos tener la teoría de la enseñanza, pero si yo no me dejé instruir, mi camino está dando vueltas en el mismo punto. Una persona sin instrucción es una persona que no avanza. Puedo tener conocimiento, pero no es un conocimiento de instrucción. Yo soy partidario que los pastores que tienen que ser muy bien formados teológicamente. Pero también soy partidario de que la palabra tiene que ser un manual de vida práctica que nos corrija y que nos instruya día a día. El pastor tiene que tener un fundamento teológico fuerte, pero a la iglesia tiene que darle una instrucción clara para la vida. Ese es mi pensado, o sea, ese es mi enfoque. Que el pastor tenga un fundamento teológico, pero la iglesia reciba un pan práctico. Que diga, esto es conmigo y hay un manual cómo lo voy a hacer, no una doctrina abstracta, sino una palabra de instrucción. Una vez soy corregido, la Biblia dice, el que robaba, no robe más. El que mentía, no lo haga más. Hijo, honra a su padre. Si ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, o sea, arrepiéntase. O sea, es una instrucción, no nos deja estáticos. La palabra de Dios no nos deja estáticos nunca, sino que nos lleva a ser instruidos. Ninguno que se deje instruir por el Espíritu Santo termina mal. Pero quien no se deja instruir, no avanza y le da vueltas al mismo punto por décadas, por años. Para instruir en justicia. ¿Qué es la justicia? Aquello que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Justicia tiene que ver con la palabra rectitud. Rectitud. Y lo que es recto para mí no es recto para Dios. Es lo que Dios establece para mi vida, lo que yo debo hacer. Eso es instruir en lo que es recto para Dios. Pero ¿cuál es el fin? Estos son los procesos. ¿Cuáles son los procesos? La palabra de Dios es útil y tiene procesos. Enseñar, redarguir, corregir, instruir, perfeccionar y preparar. Esos son los procesos de la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el fin, el objetivo? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es lo que debo hacer? Pero ¿para qué, pastor? A fin de que seamos perfectos. Que busquemos ese camino que agrade a Dios. Esta palabra perfecto es agradar a Dios. Porque el único perfecto es Dios. Aquí es que tenemos la expectativa de Dios, es el sentido del texto en el original, que seamos perfectos y que estemos preparados para cumplir el propósito, la misión, la asignación que la voluntad de Dios nos ha trazado. Mis hermanos, tenemos todas las herramientas para ser transformados y tener una vida sin afanes, sin ansiedades, con mucha paz, con mucho bien. Depende de nosotros comenzar el camino de la transformación, menguar nosotros para que Cristo crezca. Esa es mi recomendación. Deje de dar vueltas en el mismo punto, déjese enseñar, déjese redarguir, corregir, instruir, perfeccionar y prepararse. La palabra de Dios, el Espíritu Santo está tocando la palabra del corazón.
Llega un momento en que le abras, te canses de sufrir, de llevar a hacer las cosas mal y entres a la comunión con Dios plena. Y si estás en el camino del Señor en sentido contrario, arrepiéntete, porque Dios no tiene por inocente al culpable. Vamos a orar para ser despedidos. Bendito Dios, en el nombre de Cristo, yo te suplico que nos des entendimiento de tu palabra. Permite que veamos tu bien todos los días de nuestra vida. Permite que seamos enseñables, que podamos ser corregibles y que podamos ser instruidos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Muchísimas gracias. Amén. Mis estimados hermanos, Dios me les bendiga. Les honro por escoger este altar para estudiar juntos. Dios tenga bien para con ustedes. Nos vemos este viernes en el devocional de oración a las 7 de la noche en el Monte Sión. Yo he visto milagros de Dios como respuesta a esa oración de los viernes. Nos vemos el domingo. Congréguese. Como decía la enseñanza de hoy, expongámonos a la enseñanza. Domingo 3 de la tarde en el Monte Sión. Si estás en Pamplona, no hay excusa para no congregarse. La primera obediencia es congregarse y el resto de cosas serán añadidas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios me les bendiga. Un abrazo en el nombre poderoso del Señor. Dios los guarde.